Bienvenidos nuevamente a Bajo la Lupa de Galep. Hoy vamos a tener un expediente interesantísimo, algo que no sé si se difunde mucho en la televisión, pero que atañe a nuestra temática habitual, y se trata de las heridas invisibles. El estrés postraumático, las situaciones en lugares de conflicto. Y para eso hoy tenemos como invitado a una persona muy especial que ha trabajado mucho esta temática, un doctor en psicología, el doctor Alberto Hugo Dupén, que es licenciado en psicología, tiene un doctorado tras años de estudio e investigación en trastornos de estrés postraumático con los veteranos de guerra en las Islas Malvinas, nuestros veteranos de guerra. Ejerció la docencia a niveles terciarios, universitarios y de posgrado en universidades estatales y privadas. Realizó diversas tareas de investigación y desarrollo en las ramas de la psicometría y técnicas proyectivas. Actualmente es el director del Instituto Holístico de Asistencia Psicológica, donde se desarrolla un plan de asistencia gratuita al veterano de guerra. Un verdadero experto en el tema que nos ocupa hoy. Alberto, y me voy a tomar la licencia de evitar el doctor, sí, para entrar en un ambiente un poquito más íntimo, de mayor confianza. Bienvenido aquí a Bajo la Lupa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar por este espacio, y bienvenido sea que pueda realmente transmitir todas las cosas que de alguna manera puedan seguir saliendo, ¿no? Al principio estabas hablando de lo que son esas heridas invisibles. La etimología de la palabra trauma es herida. Es herida, es decir, de la fisiología, pero en la parte trauma es, digamos, herida sería lo que es herida psíquica, es decir, cuando uno tiene situaciones de guerra, situaciones, vamos a colocar límites, porque evidentemente sabemos positivamente que toda situación, sea una guerra, sea un accidente, sea una situación de violación, una situación de abuso, de todo este tipo, incluso de inseguridad que estamos viviendo. Lo que se dice habitualmente un hecho traumático. Exacto, es una situación límite para que exista digamos, a lo que podemos plantear un estrés postraumático. Tiene que haber, por una parte, un aspecto, una situación límite, y a eso se puede vivir con un horror intenso. Por ejemplo, una persona ¿qué diferencia hay entre una persona temeraria y un valiente? El temerario es una persona, el miedo tenemos todos, pero ese fusible muchas veces se quita, entonces son personas que están desensibilizadas, entonces están en situación límites, pero no lo viven como trauma, ¿se entiende? Sí. Entonces lo siguen, pero un valiente es, aún teniendo miedo, lo hace igual. Entonces se parte cualitativamente de las cosas como que son diferentes. Hay una diferencia bastante sustancial. Sí, porque justamente es porque no hay una vivencia de un miedo, no está la emoción, evidentemente está sesgada. Entonces eso justamente hace... Entre ellos está conectado a 220 todo el tiempo. Correcto. Por ese motivo es como diciendo, no todo el mundo que vive una situación límite termina con estrés postraumático. Y ante una misma situación, todo depende de la historia previa que uno pudo haber tenido ante esa situación traumática, es la respuesta que sigue adelante. ¿Qué sería un estrés postraumático? Por una parte, es la herida que uno puede sentir ante una situación, y es qué fue lo que averigüé y qué fue lo que investigué durante 7 años. Que uno no reexperimenta toda la situación traumática, uno solamente reexperimenta aquellas situaciones donde se sintió vulnerable, donde se sintió que no tenía control. Vamos a poner un caso. Supongamos que estamos andando en el auto, uno va manejando y va encontrando con que el agua, hay lluvia, el camino está resbaladizo y es como que es camino a precipicio. Y uno está permanentemente tensionado así. ¿Quién tiene el nivel mayor de tensión? ¿Quién maneja o el acompañante?
Obviamente es el acompañante, porque uno tiene el control. No tiene el control. Entonces es como que está a lo que viene. Esto es exactamente lo que sucede. Cuando uno experimenta aquellas cosas que uno no tiene control. Son situaciones que vienen como que hay fuerzas que uno ya no puede ir diciendo... No dependen de uno. No dependen de uno. Entonces, eso es lo que más lastima, lo que más molesta. Es decir, a través del tiempo. Claro. Supongo, digo yo, se me ocurre, cuando uno tiene, por ejemplo, situaciones cotidianas, de problemas cotidianos, donde dice, me estresa porque no está bajo mis manos la solución, sino que el problema me lo trajeron, el problema me lo añadieron, no depende de mí. Como para hacer una analogía bastante ligera, pero que se aproxima un poco para poder dar una idea cabal de lo que uno siente. Es decir, si el problema está en mis manos, estoy tranquilo, porque de alguna manera no me produce ninguna inquietud, porque puedo solucionarlo precisamente porque tengo control de ello. Claro, es decir, uno puede o no tener, digamos, mayor o menor grado de control, o decir, bueno, o la ansiedad de salir de esa situación, pero uno lo ve controlable. El problema es cuando no depende de uno. Exacto. En ese momento uno comienza a reexperimentar. Si encima está con uno siente miedo intenso, con el tiempo, pasado, o sea, también tiene mucho que ver las circunstancias, el tiempo de permanencia. No es lo mismo un accidente de golpe que uno permanentemente reexperimenta, o estar mucho tiempo bajo acoso, bajo lo que es el tema de, por ejemplo, un combatiente de una bomba, una persona secuestrada, como que está en todo momento que no saben cómo puede suceder. Eso va minando a través del tiempo, eso también es un factor a tener en cuenta. Pero más allá de eso, está la situación traumática, uno sale de esa situación. ¿Qué sucede? Pasado el tiempo, hay 3 grandes grupos de síntomas que se dan en forma autónoma. Uno es la reexperimentación del suceso traumático. Yo reexperimento permanentemente a través de recuerdos, sueños, situaciones, estímulos que me evocan esa situación traumática. Una persona que fue robada cada vez que va a entrar a un lugar o a ese mismo lugar, le va a la puerta del fue tomada, es como que permanentemente va a encontrarse ante esa situación, ese momento. A evocar. Uno va caminando por la calle y aparece muchas veces ese flashback, o sea, es como que uno permanentemente, esa escena que le aparece de golpe. Y otro tema que es importante, sobre todo cuando uno tiene que trabajar con gente que está con esta dificultad, uno no puede decir, esto pasó hace mucho tiempo, porque es una forma paralela. Uno vive una vida, pero en forma paralela vuelve a vivir. La sigue reviviendo. Claro, y esto se da en todos los aspectos. Entonces, vamos a estoy planteando una situación que alguien haya sentido una situación de abuso. Cuando viene una situación de intimidad, automáticamente comienza a bajar eso y comienza a tomar distancia, comienza a sentir, hace muchas cosas como que evidentemente no evoca esa situación, consciente o no conscientemente. Entonces, una es el hecho el aspecto que tenemos que decir, la reexperimentación del suceso traumático. Un segundo gran grupo, que es independientes, son conductas evitativas. Evito pasar por un lugar donde tuve el accidente, evito las personas que me puedan evocar, evito situaciones y voy permanentemente, los olvidos. Como que es muy frecuente este tipo de cosas. Por eso es importante el hecho de una contención anímica con respecto a eso. Pero entonces yo evito ir a dormir, porque si yo duermo, inmediatamente bajan la defensa. Si yo no sé, yo tengo mucho miedo de volver a tener una pesadilla, por ejemplo. Entonces, ese carácter evitativo es otra forma, digamos, como secuela. Y hay un tercer aspecto. ¿No hay un aspecto de defensa ahí?
Claro, porque simplemente una secuela o es un mecanismo de defensa? Es un mecanismo de defensa potenciado. Es decir, no hay nada que me evoque, pero muchas veces yo estoy a la defensiva. No tengo conscientemente, voluntariamente, en la mente, pero es como si este tipo de cosas los evito. ¿Se entiende? Entonces evito lo que es, entonces todo aquello que prender un televisor o ver, por ejemplo, noticieros, no, automáticamente, películas, o sea, todas aquellas cosas que me evoquen directa o indirectamente a esas partes traumáticas. Y hay un tercer grupo, que es el arousal, que es la parte neurovegetativa que uno tiene dentro, que son conductas hipervigilantes. Estoy permanentemente rodeado, voy a dormir y tengo sistemáticamente que andar escuchando. Todos los sentidos en alerta. Porque si yo hay un ruido que no detecto, ¿qué es? Porque me la paso clasificando ruidos, me paso clasificando, identificando qué es cada cosa, así me sereno. Pero si hay una cosa que no identifico, inmediatamente estoy permanentemente identificando ese aspecto y es como que... No hay descanso, no hay relax. No, es más, una de las cosas que aprendí, al principio cuando estaba ahí yo veía que no se, por ejemplo, conectaba un poco o había una parte que yo dije no está metido en lo que estaba. Y yo dije, discúlpame, ese ruido es tal cosa. Ah, es como... Entonces comencé a identificar los ruidos que no se pueden, llegado el caso, a lo que están fuera de contexto, entonces para que la persona pueda estar. Entonces, uno es hipervigilancia, otro es rutinas antes del sueño. ¿Qué sucede con eso? Tengo muchos rituales y cada vez, a cuanto más problemas tengo, voy a buscar más esas situaciones donde permanentemente voy a, digamos, como son rituales, que si no los tengo, es como que antes de ir a dormir, es como que doy muchas vueltas. ¿Se forma como una manía? Claro, por eso vamos a plantear un ritual, es decir, son conductas rígidas de comportamiento, ¿no? Uno puede decir, uno en el uso nuestro dice, siempre tenés la manía esto, sí, pero yo siempre quiero cerrar la puerta, quiero verificarlo. ¿Por qué motivo? Porque es como dar vuelta. Va a dormir. Uno ve demasiadas series de criminalística y esas cosas donde se tratan temas de obsesivos compulsivos, claro, ese tipo de cosas. Pero, entonces capaz uno tiene una imagen un poquito exagerada de todo eso o claro, no totalmente cierta. Pero en realidad son rituales que se hacen en forma sistemática. Y es un tema para lograr un alivio. Totalmente. Bien. Y eso es importante. Uno piensa, y ya que habíamos adelantado en la presentación tu experiencia con los veteranos de guerra de las Islas Malvinas, la amplia experiencia y la asistencia que se da a eso, que ahora lo vamos a ver en el segundo bloque. Te lo voy a dejar picando. Uno piensa en aquel abril de 1982, con chicos de 18 años sin ningún tipo de preparación y que al regresar fueron rechazados por gran parte de la sociedad. Algo muy difícil de sobrellevar, pero me lo contestás en el segundo bloque. Perfecto, muchas Ahora gracias. volvemos en Bajo la Lupa de Galio con el doctor Alberto Dupén, licenciado en psicología, experto en estrés postraumático y que ha tratado a muchísimos veteranos de guerra de nuestras Islas Malvinas.